Hola, ¿qué tal? Bienvenidos acá a Caretas Digital. Estamos en el primer día del EDIRCOM, la conferencia de comunicación política, gubernamental y de Estado, de campaña en realidad, y privada, empresarial. Estamos con Marisabel León, expresidenta de CONFIEP, empresaria del rubro educativo, y como recordamos ahora, pues en un momento le tocó estar al frente de CONFIEP, donde se requirió y se hizo en realidad tener una comunicación, Marisabel, gracias por estar con nosotros, muy efectiva. Y eso parece que se ha perdido un poquito desde el sector privado en los últimos años y de repente se está recuperando. Si hablamos de un evento como este que efectivamente va al rubro tanto de comunicación política como tal de campaña, gubernamental que tiene su complejidad y empresarial que es tan importante, ¿qué es lo que estamos esperando de nuestros líderes empresariales ahora? Bueno, en principio yo saludo que se lleve a cabo esta cumbre, en realidad, porque junta a varias puntas de aire, ¿no? Junta al sector gubernamental, junta al sector político y junta al sector empresarial. O sea, es un trinomio que tiene que trabajar juntos para que el país pueda salir adelante. No hay política sin empresarios, no hay empresarios sin política, no hay gobierno sin estas tres patas, digamos, es una mesa de tres patas. Entonces, lo que necesitamos ahora es abrir justamente la oportunidad de diálogo y la oportunidad de entendimiento, que normalmente no está abierta de manera correcta, ¿no? O sea, crear las vías adecuadas de comunicación para poder construir, digamos, las políticas públicas hacia adelante, que no están totalmente construidas y que no están totalmente cerradas o que crean dificultades para que pueda seguir creciendo el país o desarrollándose. Tocas un punto fundamental que es efectivamente cuál es esa interacción entre los tres actores, pero que las dificultades de los últimos años nos han llevado a que no haya debate de políticas públicas. Casi no hay debate de políticas públicas y de hecho el empresariado tiene que tener una voz cantante ahí. Si tuviéramos que establecer una agenda apretada de urgencias desde tu perspectiva, frente a lo que el empresariado tiene que poner sobre la mesa en ese debate tripartito, ¿cuál sería? Mira, yo creo que el sector empresarial tiene un papel fundamental en este debate, digamos, de creación, además de políticas públicas, poniendo sobre la mesa las necesidades que tiene para poder seguir construyendo, ¿no? O sea, un sector empresarial sin el gobierno es muy difícil que pueda avanzar, porque las regulaciones, la ejecución de las regulaciones que se establecen en un poder del Estado como el Congreso, se dan a través del Poder Ejecutivo y que regulan la vida empresarial, tienen que conversar, tienen que tener sentido, tienen que tener un propósito de caminar hacia adelante. Y muchas veces no lo hay. Entonces, yo lo que creo es que en estos espacios de diálogo lo que se tiene que crear es la idea de que tienen que haber mesas ejecutivas de trabajo en donde el sector privado, que es el que produce el dinero, el que paga las cuentas, digamos, pone la plata, para la olla, como se dice, pueda tener las condiciones apropiadas para que esa gestión se pueda seguir produciendo sin ningún contratiempo y el Estado pueda seguir recaudando para usar esos mismos fondos y crear un desarrollo y un bienestar a la población. Es como un tema que tiene que estar totalmente articulado. Son conceptos elementales que parece que se hubieran perdido, incluso. Son ese entendimiento que es tan claro, parece que no estuviera tan incorporado. En verdad, las soluciones son sencillas. Así es. No hay que buscar lo complicado, sino lo sencillo, pero muchas veces lo sencillo es lo difícil de lograr. O sea, sentar a las personas para que dialoguen o sentar a las personas para que expresen cuáles son las necesidades que tienen o sentar a las personas que tienen la potestad de corregir los defectos que hay, los cuellos de botella, la sobreburocracia, lo que fuera, muchas veces no lo hacen tampoco. O sea, escuchan pero no oyen. Se sientan pero no actúan. Entonces necesitamos que haya una dinámica que sea mucho más activa. Bien. O sea, no pasiva, sino activa. No solamente oír, sino también actuar. Ahora, oír y actuar, efectivamente. Y que finalmente esa mesa, esa comunicación tenga ese resultado. Probablemente también es un tema de procedimientos de poder evaluar cómo funcionan, por ejemplo, esas mesas y hasta dónde llegas. ¿Cuál es tu perspectiva con respecto a la posición del Perú ahora mismo? Yo decía más temprano, uno pues no puede perder el optimismo, ¿no? Estamos hablando finalmente de nuestro país y de nuestra patria y estamos en esta situación con una demanda de transferencia de transición energética con el cobre en el centro, tienes cosas como un reposicionamiento del Perú como un país realmente hub portuario, etcétera, etcétera. El empresariado comparte esa suerte de optimismo por ese lado, más allá de las dificultades que tenemos en la ejecución, por decirlo de alguna manera, en la gestión pública. Yo creo que el empresariado siempre tiene que conservar, digamos, la fe, ¿no? Tiene que conservar la fe y tiene que seguir adelante, tiene que seguir remando. No nos podemos dar por vencidos, porque si nos damos por vencidos perdemos nuestro país, definitivamente. Ahora,
Perú está en una etapa interesante. Hemos tenido, acuérdate, en los últimos 8 años, hemos tenido 6 presidentes de la República. Nada O menos. sea, una inestabilidad política absoluta, una confrontación de los poderes del Estado, el Congreso, con el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial entrometiéndose en temas que tienen que ver con el Poder Legislativo, es decir, una suerte de enfrentamiento institucional que en cualquier otro país podría haber quebrado, digamos, la democracia o podría haber quebrado el crecimiento. Mal que bien no ha Y ocurrido. sin embargo, nos mantenemos dentro de los cánones de la democracia, un recambio presidencial, mantenemos a las autoridades en sus lugares, no son las mejores, ciertamente, tenemos oportunidad ahora en el 2026 de pensar las cosas mejor, pero tenemos un país al que tenemos que seguir mirando. Esta oportunidad con China, por ejemplo, este viaje de Estado que ha habido, que a mí me parece fundamental y muy lamentable que no haya sido destacado como debería ser. Nos puede abrir muchísimas puertas, no solamente por el tema del puerto de Chancay y todo lo que se puede generar alrededor de temas logísticos y de desarrollo de infraestructura de transporte, de vías, sino también, por ejemplo, en temas ferroviarios, ¿no? O sea, que estemos hablando de colaboración de un gobierno como el gobierno de China, que es nuestro principal socio comercial, para desarrollar un tema ferroviario de 31.000 millones de dólares que no lo podríamos hacer nosotros solos. De ninguna manera. Es fantástico y eso nos podría dar un desarrollo increíble, integrar nuestras regiones para lo que se produce, digamos, en el interior del país pueda ser trasladado a los puertos y pueda ser exportado. Es decir, tenemos oportunidad y tenemos que seguir trabajando con fe. ¿Estuviste en China, no? ¿Estuviste en China? No. Okay. Sí, no, porque precisamente, no, claro, ya no tienes la representación gremial, pero el tema de imaginar esta dimensión ferroviaria te marca una diferencia muy grande. Además, fíjate una cosa, China es nuestro primer socio comercial de exportaciones tradicionales, ¿no? Nosotros exportamos el 60% del producto minero a China, ¿no? Son 22.000 millones de dólares que entran al país de esas exportaciones, el segundo país es Estados Unidos con 9.000 millones, o sea, fíjate la diferencia, pero esos 22.000 millones que ingresan de China representan el 1% de las compras que tiene China. China es un país que tiene 1.400 millones de habitantes. O sea, es un mercado absolutamente maravilloso para nuestro país. Es una gran oportunidad. Para terminar, me gustaría que remates un poco con una reflexión sobre lo que acabas de señalar sobre este discurso de estabilidad. Cuando hablamos de comunicación en el Perú, en los últimos años pareciera que la estabilidad pareció pasar, digamos, a un segundo plano, cuando evidentemente las lecciones de estos años nos recuerdan que es absolutamente fundamental tenerlo muy adelante. ¿Qué nos está faltando para que la estabilidad sea un recurso de comunicación legítimo, válido, central? Bueno, mira, nosotros tenemos problemas estructurales en el país como tal, ¿no? Estructurales que van hacia muy a lo profundo, o sea, problemas de valores en los seres humanos. Ahora escuchaba a Milagros Leiva que hablaba de que no tenemos integridad, que somos un país que los ciudadanos no tenemos valores, solamente cuando nos ven actuamos bien, cuando no nos ven no. Entonces, esa falta de integridad es la que genera la desconfianza. ¿No? Si nosotros no cumplimos la ley, somos un país informal, somos un país ilegal, no cumplimos las normas, carecemos de valores, carecemos de sensibilidad muchas veces, y eso es lo que tenemos que ajustar también. O sea, tenemos que convertirnos en un país en el que los ciudadanos seamos cumplidores de las normas legales, por ejemplo, del principio de legalidad. Mientras no interioricemos eso, no vamos a poder cultivar valores y no vamos a poder seguir creciendo de una manera adecuada como probablemente han desarrollado otras economías. Un trabajo que viene de atrás, pero que se traduce, por supuesto, en una suerte de entrenamiento de comunicación permanente. Por eso estamos acá, María Isabel. Siempre un gusto conversar con usted. Gracias por estar con nosotros hoy en Caretas.